Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes. Me parece que ayer tuvieron su último parcial, ¿verdad? Así es, licenciada. Fue el último. Qué bueno. Hoy, viernes de zanahoria, vamos a resolver el primer parcial. Siempre me gusta resolverlo porque hay que aclarar algunas dudas para poder continuar con el desarrollo del curso, porque aunque explícitamente no es acumulativo el contenido para el siguiente parcial, pero se debe entender esta primera parte. Además, es parte del reglamento el hecho de resolver los exámenes. Entonces voy a compartir mi pantalla. Para que veamos el primer parcial, el cual contenía 3 series, como se pudieron dar cuenta. La primera de selección múltiple y la parte práctica comprendía 2 ejercicios, es decir, la serie 2 y la 3. Me parece que en general no se tuvo problemas con el tiempo establecido para el examen. Si se dan cuenta, dejé un margen de holgura previendo cualquier inconveniente que se tuviera en la plataforma. No hubo inconvenientes en la plataforma. Estuvo funcionando apropiadamente. No hubo quejas sobre la plataforma en sí, más que algunas personas que siempre están al límite para subir los archivos, lo cual deben trabajar en ello no solo en este curso, sino en todos, porque existe una instrucción de que todo lo que se cargue debe ser por medio de la plataforma, no se admite material enviado de otra manera, porque es una regla que aplica para la facultad, no solo para la escuela. Entonces, si empezamos a ver la primera parte, eran únicamente 5 preguntas. Este parcial pues tenía una ponderación de 20 puntos. Esta primera parte, 1 punto cada pregunta, 5 en total. Sí vi que hay algunos casos donde sí tienen las 5 preguntas correctas. Y si empezamos, esto tenía un orden secuencial, se leía también en las instrucciones, pero algunas preguntas, si se dan cuenta, venían de la lectura que se realizó del documento del Fondo Monetario Internacional y su actualización, en adición a lo que se discutió en las clases y lo que presenté al inicio en una presentación, valga la redundancia. Entonces, empecemos con la 1. Vamos a resolverlo entre todos. Y la primera se refiere a las presiones inflacionarias que se están experimentando actualmente pueden conducir a... ¿Cuál es el contexto actual cuando hablamos de inflación? Porque eso lo discutimos aquí. ¿Cuál es? Y recuerdo que varios platicaron sobre este contexto. Sí, adelante, Carlos. Licenciada, yo tengo presente que es por el tema de los problemas que hay con los costos de energía. Sí, entre otros, hay varios factores, pero es decir que estamos hablando de niveles elevados de inflación, ¿verdad, Carlos? ¿Sí me escuchó, Carlos? Sí, le escucho. Sí, yo me recuerdo que precisamente por eso, por el tema de los incrementos de la energía y el combustible, es que precisamente la inflación se está disparando, ¿verdad? Por ahí vi que alguien dice que colocó el alza en las perspectivas de crecimiento económico mundial. ¿Será que esto puede conducir a una revisión al alza en las perspectivas? Es decir, que podría ser la respuesta D la correcta. ¿Qué dicen ustedes? ¿La respuesta D es la correcta? ¿O alguien más eligió esa? Adelante, Carlos Pérez. Yo diría de que no, porque está diciendo
que hay una revisión al alza, entonces se está diciendo que va más el crecimiento económico, pero como hay una presión inflacionaria, entonces lo que causaría es de que ya no se pudiera comprar, bueno, lo que se compraba anteriormente y por eso no podría crecer la economía, porque se causaría más que todo, creo que un efecto en cadena y al final bajaría lo que es la producción. Sí, no, es correcto, Carlos. De hecho, estamos hablando de una revisión al alza de las perspectivas de crecimiento. Y si recapitulamos un poco en el documento y en la presentación que hice, que contenía varias diapositivas sobre este tema, de hecho es un riesgo. La intensificación de las presiones inflacionarias a nivel mundial es un riesgo para las perspectivas. Es decir, que si el escenario empeora y se sigue incrementando la inflación a nivel mundial, esto va a ocasionar una revisión a la baja. En el caso de las perspectivas para la inflación, ahí sí se pueden revisar al alza, pero como claramente se hablaba de perspectivas de crecimiento económico, entonces la D no puede ser una respuesta correcta. ¿Qué otra? ¿O cuál colocaron ustedes? Adelante, Carlos. Yo puse lo que es la C, cambios en el sentimiento de los inversionistas. ¿Por qué? Porque las presiones inflacionarias van a causar de que los inversionistas pierdan confianza en lo que es la estabilidad económica, ¿no? Entonces también van a bajar sus inversiones, podría decirse. ¿Alguien más colocó esta respuesta? ¿La seleccionó como una respuesta correcta? Sí, Oscar. Sí, licenciada, yo también opté por la C. Y Jacqueline también. Ok, perfecto. ¿Alguien que piense que no es una respuesta correcta? Y lo voy discutiendo con ustedes porque me interesa saber a qué se debe su elección, pero sí, esa es la respuesta correcta de las que se presentan acá. Obviamente existen otras razones y... Ay, ya se deprimió Dayana. Es la primera, Dayana, todavía faltan otras y es el primer parcial, son 20 puntos. Incluso se puede sacar 0, pero no creo que sea el caso. Se puede obtener una nota de 0 y todavía sí disponen del resto de puntos. No, por eso es que lo pondero con menor puntos. Bueno, ¿por qué no puede ser salarios reales mayores a los observados previos a la pandemia? Porque estamos hablando de salarios reales, ¿verdad? Entonces, esta situación, cuando la inflación va aumentando, lo que ocasiona es una reducción de los salarios reales y esto es cuando hablábamos de las variables que se pueden deflactar, ¿verdad? Entonces, esta es una respuesta incorrecta. Una revisión al alza de las perspectivas. Bueno, era mundial o avanzadas, que son la B y la D. Ambas son incorrectas. Por lo que habíamos platicado, por lo tanto la opción E tampoco era correcta porque sí se podía seleccionar la opción C como la que aplicaba en este caso. Pregunta número 2. La implementación de la política cero tolerancia al COVID-19 en la economía china ha generado preocupación a nivel mundial sobre el retorno al cierre de ese país, lo que podría ocasionar. ¿Qué es lo que podría ocasionar esta situación? Sí, adelante, Carlos. Yo lo que puse fue la B, porque al final lo que es la implementación de las políticas cero tolerancia a COVID-19 en China, lo que causaron fue una reducción en el consumo, porque las personas ya no podían moverse libremente. Entonces, lo que pensé fue, es la B, porque eso causa un desplazamiento a la izquierda de la demanda agregada. Sí, y es que lo que origina este desplazamiento en realidad son las expectativas de los agentes económicos, ¿verdad? Porque a medida que estas expectativas se ven afectadas por una situación como esta, donde ya se va pintando un escenario que no es optimista, entonces los agentes económicos ajustan sus decisiones de consumo, inversión y ahorro. Entonces, por eso es que sí, en efecto,
se observa un desplazamiento de la curva de demanda agregada a la izquierda. Si recuerdan que vimos un ejercicio sobre expectativas. Entonces, muy similar aquí la pregunta a ese escenario. Si se dan cuenta, trato de señalarles casos de la vida real para que pueda existir una mayor comprensión sobre la situación que discutimos acá. ¿Por qué no puede ser un desplazamiento de la curva de demanda agregada a la derecha? Porque estamos hablando de una situación pesimista, ¿verdad? Entonces esta no es correcta. La C, un movimiento a lo largo de la curva de demanda agregada hacia un nivel de producción mayor. Nivel de producción mayor no se puede observar, entonces ya de entrada, porque estamos hablando de un escenario pesimista, entonces no se va a observar un escenario de esa naturaleza, aunque no estén claros si es un desplazamiento o un movimiento a lo largo. Ya con esto se sabe que no es correcta. Un movimiento hacia la derecha de la curva de oferta agregada. ¿Por qué no podría ser esa? Porque eso implica que va a haber mayor oferta, como si ellos estuvieran produciendo más y no es así. Sí, exacto. Entonces, si se dan cuenta, no entraban en conflicto las posibles respuestas. Entonces, no se puede observar en ese caso que pudiera conducir a una mala interpretación. Entonces, estamos bien hasta el momento. La siguiente pregunta sobre otro escenario de la vida real. La guerra en Ucrania ha generado niveles elevados de incertidumbre sobre la evolución de la economía mundial debido principalmente a la crisis energética en Europa. Situación que puede contribuir a... ¿Qué podría contribuir a esta situación? Hablamos también de la crisis energética en Europa y sus consecuencias. ¿Qué colocaron ustedes acá? Yo coloqué la E licenciada porque si hay mayor nivel de, bueno, si hay una crisis energética en Europa, los precios tienden a ser mayores por la escasa, bueno, por los escasos servicios que hay de energía, entonces las producciones se elevan de precio y eso pues afecta las producciones en sí. Gracias, Jacqueline. Sí, Carlos, creo que había levantado por ahí la mano. Sí, licenciada, estoy de acuerdo con la compañera. Cuando se ¿Los demás están de aumentan acuerdo? los costos de los factores de producción, se aumentan los precios y eso afecta la producción de los bienes finales. ¿Los demás están de acuerdo o alguien tiene una respuesta diferente? Yo estoy de acuerdo, licenciado. Sí, a ver, no estaba difícil el examen, entonces sí. Sí, También estoy de acuerdo. que están de acuerdo todos. Sí, no estaba. Al menos esta parte no veo mayores complicaciones. Entonces, veamos de todos modos las otras opciones que se tenían para irlas descartando. Un mayor nivel general de precios que no afectaría la producción. Sabemos que sí se ve afectada la producción. Y vean aquí que no estoy señalando la dirección en la que se afecta la producción, porque ahí sí me podrían ustedes debatir en dónde, ¿verdad? Entonces, por eso es que no le incluí la dirección. La siguiente, un menor nivel de precios que no afectaría la producción. Descartamos todas las que dicen un menor nivel de precios porque ya sabemos que debido a esa crisis energética se va a restringir la oferta por restricciones a la producción. Entonces, menor nivel de precios o constante queda descartado. Una crisis económica sin precedentes a nivel mundial, pues no se está hablando todavía de un escenario extremo, es decir, de que se pueda observar una nueva crisis en la época reciente, es decir, similar a la crisis del COVID o a la de 2008-2009. Entonces no es lo que se ve en el panorama. Se ve, si se dan cuenta en el documento que ustedes trabajaron, lo que se observa es una desaceleración, pero no una crisis sin precedentes, tomando en cuenta la información que se tiene disponible hasta el momento. La siguiente pregunta, en un contexto de una corrida bancaria, donde los bancos del sistema no disponen de recursos,
La curva que representa la función de inversión será. ¿Cómo sería esa función de inversión? Porque también en una clase abordamos las distintas formas que puede adoptar esa función. Cuando ya la flexibilizamos y vemos que ya no es constante. ¿Qué pasaría en este caso? ¿Qué colocaron ustedes? ¿Alguien que quiera compartir de su respuesta? Licenciada, yo entendí que seguía siendo una variable exógena, pero como está hablando de la función de inversión, la función de inversión tiene pendiente negativa porque la inversión es igual a la inversión inicial menos la tasa de interés. Pero en este caso, cuando es exógena, sería vertical. Pero si no era exógena, era endógena, es negativo. Tiene pendiente negativo. Sí. Bueno, si ya estamos hablando, el escenario lo señala, una corrida bancaria. Entonces se está hablando ya de bancos, no estamos hablando de una variable exógena, porque ya se depende de otros elementos. La inversión ya depende de lo que dispongan los bancos en todo caso. Entonces sí tendría que tener pendiente negativo, ¿verdad? ¿Los demás qué colocaron? Yo coloqué horizontal, licenciada, porque si no hay fondos, no hay ingresos. Y según recuerdo, vertical. Bueno, y debería ir como en una línea recta, pero bueno, pues de repente no. Licenciada, pero si está hablando de la función de inversión, quiere decir que estamos hablando de la función de inversión en el mercado de bienes, ¿verdad? Sí, se recuerdan que abordamos por separado la función de inversión para el mercado de bienes. Entonces aquí la clave es que los bancos no disponen de recursos, no hay recursos. Entonces, ¿qué pasa cuando no hay recursos en la economía para el financiamiento? Hay inversión. Ahí no hay inversión, licenciada. Ajá, entonces, ¿cómo es la forma? Ahí tiene que ser una horizontal, lo puse. Bueno, eso es lo que yo puse. Pero licenciada, Uh-huh. no siga explicando. Sí, como es la función, ¿verdad? No estamos hablando de... Aquí la clave también es función de inversión. No dice dentro del mercado de bienes, ¿verdad? Entonces, recuerdan que graficábamos la inversión y la tasa de interés. ¿Qué sucede cuando no, como hay una corrida bancaria, es decir, los bancos del sistema se quedan sin dinero? Entonces, ¿qué pasa con la inversión a medida que cambia la tasa de interés? ¿Cambia la inversión? Es Sí. constante. Es constante, exacto. Y para que la inversión sea constante, tiene que ser una línea vertical. Entonces sí está. Sí, en este caso es vertical, licenciada, porque como es la función de inversión en el eje de las, ¿qué serían? De las abscisas, se traza, ¿verdad? En cambio, el mercado de bienes es al contrario. Sí, pero si se dan cuenta aquí, había que tomar en cuenta la información donde se hablaba de la función de inversión y el contexto que se describía, ¿verdad? Que se caracterizaba porque no hay fondos para el financiamiento. Entonces, independientemente del nivel de la tasa de interés, la inversión no se ve afectada porque no hay recursos. ¿Sí? ¿Dudas? Yo tuve una duda con eso, o sea, no sabía si era entre horizontal y vertical. Ahí fallé. Sí, aquí la clave era que se hablaba solo de la función de inversión, no se menciona el mercado de bienes. Y el escenario que se describe, ¿verdad? Donde no se disponen de recursos los bancos, o sea, no hay financiamiento. Entonces, esa era la clave. Entonces, si no la colocaron correcta, pues es un puntito menos nada más. Por eso a veces hay muchos errores. He visto, yo el año pasado hice un examen solo de selección múltiple, porque a veces se piensa que son
exámenes más fáciles, pero créanme que no. Ya cuando se ponen más preguntas, se puede uno encontrar con grados de dificultad diferente para las distintas preguntas. Entonces, ahí es donde se empiezan a perder puntos y por eso no quise dejarles un examen solo de selección múltiple, mejor incluir parte práctica, pero siempre ambos escenarios tienen ventajas y desventajas. Puede ser que a algunos les vaya mejor en esta parte, pero no en la práctica. Entonces, siempre buscando un equilibrio. Por eso incluí 2 ejercicios. La última, en una economía donde las variaciones de la tasa de interés afectan significativamente a la inversión privada, los efectos sobre la producción serán. Aquí estamos hablando, si hablamos de la tasa, del grado en que afecta la tasa de interés a la inversión, estamos hablando de la sensibilidad, ¿verdad? ¿Se recuerdan que también hablamos de en qué casos el grado de sensibilidad, independientemente de qué parámetro? O sea, yo les dije que es pura notación. Entonces, hablábamos de en qué casos, comparando 2 curvas, hay un grado mayor de sensibilidad. Y decíamos que una de las curvas que teníamos de ejemplo era altamente sensible. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta acá? ¿Menores que en otras economías? ¿Por qué sería menores del MI? ¿Alguien más? Ahí tendría que ser al contrario, licenciada, porque es muy sensible a los cambios. Jacqueline también iba a opinar. Es lo mismo que Oscar, que es mayor que en otras economías, porque, o sea, si es más sensible, tiene pues más chance de ser afectada. Sí, exacto, es la respuesta A. Y esta es la pregunta de esa clase donde se comparaban 2 estilos de curvas, o sea, una con mayor pendiente, otra con menor pendiente. Entonces, a eso se refiere. A medida que está más afectada la inversión por las variaciones en la tasa de interés, quiere decir que es altamente sensible, va tendiendo a ser altamente sensible y por lo tanto los efectos sobre la producción van a ser mayores que en otras variables. Entonces es la respuesta A. Descartamos la B. Los efectos pueden ser positivos o negativos. No lo sabemos, no hay información para saberlo, ¿verdad? Depende. Entonces, esa sería la respuesta correcta. ¿Dudas? Antes de entrar a la parte práctica. ¿No? Sigo. Bueno, luego la parte práctica, como les comentaba, constaba de 2 ejercicios. El primero, bastante sencillo, esperaría. Aquí se pedía que fuera a mano, que se incluyera el procedimiento completo. Esto es un requisito que yo siempre exijo porque también se ha detectado que hay trabajos que no son individuales, lo cual se puede percibir fácilmente y era parte de las instrucciones generales también, que el trabajo fuera individual. En la virtualidad existen ciertos retos, sobre todo para la enseñanza y la evaluación. Y hablando de esta última, pues sí se ha detectado mucho trabajo cooperativo. Yo lo detecto cuando reviso los archivos y por eso es que lo incluyo como parte de los requisitos para abordar todo el examen, no solo la parte práctica, pero por ello es que también se pide el detalle del procedimiento, que se describa en forma clara y ordenada. Recuérdense que aquí sí me interesa el orden. Se dice a veces que el orden de los factores no altera el producto, pero aquí sí. Si no van en orden descritos todos los efectos, sí puede afectar la calificación porque hay una cadenita o una sucesión de efectos en algunos casos que no se dan de cualquier manera, sino que uno va a depender de otro. Entonces, por eso es importante poder seguir estas instrucciones. Entonces, en ese sentido, ya pasando al primer ejercicio, era sobre un caso, hablando siempre del contexto económico, con la intención de que pueda entenderse
con mayor facilidad. Recuérdense que hemos abordado estos escenarios recurrentemente en clase y toda la teoría la estamos analizando de acuerdo a la realidad que vivimos, a pesar de que estamos hablando de economía cerrada, pero aún así, pues sí se puede cumplir con algo de lo que se ve en la teoría, ¿verdad? Por eso es importante para mí colocar este tipo de ejercicios. Entonces, el planteamiento para ese primer ejercicio, la serie 2, es el siguiente. Luego de la crisis económica asociada al COVID-19, el gobierno decidió moderar su consumo con el propósito de reducir el déficit fiscal resultado de su participación en 2020. Abordando un análisis para el mercado de bienes, claramente se dice mercado de bienes, es decir que aquí no se pide un modelo de oferta y demanda agregadas, no se pide más que el mercado de bienes, que también abarca la curva IS, ¿verdad? Se le pide lo siguiente, este valía 5 puntos, para los que no pudieron subir los 2 ejercicios, si tenían ahí ya llevaban 10 puntos. Entonces, el primer inciso, partiendo de una situación de equilibrio inicial, ilustre gráficamente qué ocurre luego de la implementación de la nueva medida. 2 puntos acá por hacer eso. Luego explicar de forma ordenada esa situación. Otros 2 puntos y 1 punto más por indicar cuál es la magnitud de la medida implementada sobre la producción de equilibrio. Entonces, si empezamos con la descripción gráfica, y de una vez voy a ir hablando del B, de la explicación de esa situación. Aquí la clave es, se tiene el contexto muy claro, es decir que como los gobiernos intervinieron ampliando su gasto, tuvieron distintos instrumentos y dieron incluso dinero en efectivo y se amplió el gasto, esto creó una situación de déficit fiscales más elevados de lo que se preveía con anterioridad. Entonces luego los gobiernos empiezan a normalizarse y se pretende entonces reducir ese déficit fiscal. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo reducimos el déficit fiscal? ¿Ideas por ahí? Disminuyendo gastos, aumentando los ¿cómo se llama? Los impuestos. Los impuestos, sí. La carga tributaria o impuestos. Sí. Sí, ya ven, pueden utilizarse esos 2 instrumentos, cualquiera de los 2 o una combinación de ambos. Ambas explicaciones son válidas. Mercado de bienes, hablábamos de los ejes Y y Z. La curva de oferta, 45 grados. Luego sabíamos que tenemos una curva de demanda. Pongámosla por aquí más o menos. Z. ¿Qué es lo que se empieza a observar entonces? Y más que todo aquí, si no se quieren complicar la vida, se habla de moderar el consumo. Reducir G, ¿verdad? Pero si pusieron impuestos, aumentarlos yo se los acepto. Porque al menos se percibía la intuición hacia dónde iba el ajuste. Pero no había que complicarse mucho la existencia. Moderar el consumo es reducir el gasto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bueno, entonces, lo primero que pasa es que el gobierno adopta medidas para reducir su gasto, ¿verdad? ¿Qué pasa luego? Porque aquí teníamos, entonces, siempre les he dicho que hay que partir de un punto de equilibrio inicial. Y y Z. Sí. ¿Qué pasa luego? Pues cuando se reduce el gasto público, lo que veríamos es que se reduce también la demanda agregada, porque el gasto público no pertenece, sino está también en la demanda agregada, por lo tanto, se reduce la demanda. Entonces, se desplazaría, habría un movimiento en la curva de
demanda agregada hacia la izquierda. O sea, un movimiento a lo largo, no un desplazamiento. Sí, un movimiento a lo largo, pero como es izquierda, porque baja, ¿no? Entonces por eso dije izquierda. ¿Y qué dicen los demás? Yo sí. Bueno, licenciada, yo también puse un desplazamiento porque como el consumo bajaba dentro de la curva, entonces lo desplacé hacia abajo. O sea, usted sí movió la curva. Sí dibujó una nueva curva, Jacqueline. Yo también lo desplacé, licenciada. O sea, Yo también. ustedes, Jacqueline, Emilio y ¿quién más por ahí? Alejandro me está levantando la mano, ¿sí? Yo igual, licenciada, lo desplacé hacia abajo porque como disminuye, hay una nueva producción o gasto, ¿verdad? Y un nuevo punto de equilibrio. Sí, pero lo que decía por ahí Carlos, sí, lo que decía Carlos es que él solo se mueve aquí. Y aquí tiene un nuevo punto, eso es lo que decía él. Pues, no, lo que Sí, o dije no. es, bueno, creo que sí, Entonces eso sí era, significa movimiento, ¿verdad? Entonces sería desplazamiento, perdón. para no tener complicaciones en otros cursos, siempre traten de explicar movimiento a lo largo de la curva o un desplazamiento de la curva hacia abajo o hacia la izquierda, derecha, no sé. Pero sí, como estamos hablando de una variable exógena, entonces sí ocurre un desplazamiento, un movimiento. Es decir, tenemos una nueva curva, o sea, baja la curva. Tendríamos, voy a hacer lo que he dibujado. Tendríamos algo así, ¿verdad? O sea, y todo lo que me están diciendo, todo eso había que explicarlo. Por eso no, yo les dije de una vez, vamos a trabajar eso. Lo que me van diciendo había que irlo escribiendo. Entonces, como cae la demanda agregada, se observa una nueva curva para la demanda en el mercado de bienes en Z'. Ustedes pueden agregarle cualquier variable, no importa. Estamos trabajando el inciso A y el B. Finalmente vemos que, como decían por ahí, se alcanza un nuevo punto de equilibrio porque estamos, aquí hay que explicar por qué, ¿verdad? ¿Por qué se alcanza un nuevo punto de equilibrio? Porque no es solo porque la curva de demanda se desplaza. Ajá, sí, Carlos. Sí. Dígame, Carlos. Porque la demanda se desplaza hacia abajo, por lo tanto, se toca con la curva de oferta en otro punto, ¿no? Ajá, pero ¿por qué? Sí. Perdón, licenciada, porque hay una caída de la producción y entonces nos Sí, movemos. hay un supuesto muy importante, ¿verdad? Exacto. El supuesto que no se abandonó nunca, que todo lo que se produce se va a demandar, ¿verdad? Entonces esto es importante porque a eso se debe que entonces también alcancemos el punto B. Hay una nueva demanda, pero la oferta se ajusta. Se ajusta a esa nueva demanda, entonces se alcanza el punto B con nuevos niveles de producción y demanda. Llamémosle Y' y Z'. Y eso también lo podemos dibujar en una curva IS, ¿verdad? Y y R. Licenciada, eso le iba a decir que yo había dibujado otra curva. ¿Qué curva dibujó Alejandro? Esa, la de... Ah, bueno, sí, vamos pasito a paso. O sea, sí faltaba esta parte, por supuesto. ¿Cuál es la pendiente de la curva IS? ¿Positiva o negativa? Es negativa. Sí. Es que lo pregunto porque a veces sí, cuando uno está nervioso empieza a confundir todo, ¿verdad? Y la dibujo recta, Alejandro, para que no me reclame después. Bueno, ahí está. Y ese, pasamos, también habría que explicarlo, ¿verdad? Está bien. Muy bien. R. Bueno, prima, no sé por qué le puse prima aquí. Ahí está. ¿Qué pasa debido a ese movimiento que se observó de A hacia B?
Aumenta la tasa de interés, licenciado. ¿Pero qué pasa con la curva IS? Yo puse que se desplazaba, licenciada, para no caer en una tasa de interés más alta y alta. Ajá. Pero ¿Desplaza hacia dónde? hacia la izquierda. ¿Los demás qué dicen? Ahí la tasa de interés tiene que aumentar. Sí, yo la verdad es que no dibujé otra curva, licenciada, sino que sobre la misma curva dibujé otro punto, ¿verdad? Para representar el punto B. Este es punto A. O sea, usted hizo un movimiento a lo largo de la curva. Así es, ajá. O sea, se movió hacia acá y por eso es que dicen que aumenta la tasa de interés. ¿Qué dicen los demás? Yo digo que disminuye porque la tasa de interés se está midiendo verticalmente, no horizontalmente. Entonces, mientras más arriba esté el punto, significa que es mayor la tasa de interés. En este caso disminuyó, porque de igual forma, cuando hay menor demanda de un producto y hay mucha oferta, porque digamos, había en ese entonces una mayor producción ya que estaba realizada, tuvieron que bajar las tasas de interés, o al menos los precios, para que eso se pudiera vender. Aquí estamos hablando solo del mercado de bienes, ¿verdad? Y de la medida solo del ajuste de G, partiendo del ajuste en G. O sea, partimos de la situación inicial en A, en ambas gráficas, pero ¿qué pasa cuando el gobierno reduce su gasto? Ese es el punto ahí. ¿Tendrá relación la tasa de interés con este escenario? Sí, María Isabel. Yo puse como se desplazaba la IS, licenciada, porque como solo se estaba tocando al gasto. No, pero ya me confundí. Ya me confundí. Explíqueme, por favor. Aníbal dice se traslada la curva IS a la izquierda. Bueno, aquí también se genera un movimiento de la curva IS, porque no estamos hablando de inversión, estamos hablando solo del gasto del gobierno y nos quedamos solo con esa medida, no pensando en qué ocurrió, qué otras medidas se implementaron, sino solo partiendo de este escenario. Por eso les decía, tal vez no hay que complicarse más. Entonces aquí, lo que se observa es esto. IS', hay un nuevo nivel de producción. En Y', como lo vemos en la primera gráfica. Si no hicieron bien la curva IS, todavía tienen el punto de la primera gráfica. Sí está explicado, pues, porque la primera parte solo es por dibujarlas. Pero si en B la explicación está bien, ahí todavía podrían conservar los dos puntos. ¿Cuál es la magnitud de la medida implementada sobre la producción de equilibrio? ¿Cuál sería la magnitud en este caso? Sí se califica procedimiento. Es decir, que si el análisis se va abordando de forma adecuada, todavía se pueden rescatar puntos. Por eso, esa es la intención de pedir el procedimiento también. ¿Qué pasó con la producción? Cayó. ¿Y cayó en qué magnitud? Porque lo que se pregunta es la magnitud. ¿Multiplicador? ¿Qué manda? Sí, María Isabel, no le alcancé a escuchar. Yo digo que el multiplicador. Usted se me fue adelante. Todavía no hemos visto. Ah, bueno, usted dice el multiplicador general. Bueno, yo lo vi así por el efecto multiplicador, como habíamos Entonces es visto. mayor. ¿El efecto multiplicador es mayor o menor? Porque el efecto multiplicador es independiente de la dirección, ¿verdad? Ya sabemos que se reduce, pero como el multiplicador mide la magnitud, si lo queremos ver por el lado del multiplicador, o si simplemente dicen, bueno, la medida implementada tuvo efecto sobre la producción más que proporcional al ajuste en el gasto. Esa es la respuesta. Yo Vean,
vean distancias. Sí, tiene. Bueno, sí, yo porque lo estaba viendo con la ecuación, pero no. Pero sí Pero tiene. también, pero si usted lo puso en la explicación con la ecuación y puso que el efecto multiplicador Sí, es mayor, sí, sí, es correcto, sí lo puso así. ¿Alguien más? Sí, Oscar. Licenciada, yo lo que coloqué es que era la magnitud del gasto multiplicar o por el efecto multiplicador, o sea, era un producto ahí de ambos. Pero sí dijo cuál era el grado en que afectaba ese ajuste en G a la producción, sí. Sí, que era mayor porque no era solo Bueno. la magnitud de G, sino que había un producto ahí, algo extra. Bueno, sí, excelente, sí, también es una respuesta correcta. ¿Sí, alguien más? Licenciada, yo solo puse que el gasto, como el gobierno ya no está gastando, desincentiva la producción. Pero no puso en qué magnitud. Ese es el punto, decir en qué magnitud. Solo puse que sabía como esto que se reducía la demanda agregada, haciendo que la curva se desplazara hacia abajo, ¿verdad? Pero no sé si estaría bien, ¿verdad? Sí, Jacqueline, adelante mientras me conecto nuevamente con la pantalla. Sí, yo tengo una pequeña consulta y es que yo no llegué a la parte de hacer una segunda curva porque no lo llegué a analizar así, pero si usted me pudiera explicar por qué va la segunda curva, se lo agradeceré muchísimo, por favor. ¿Cuál segunda curva? Usted dice la... no la segunda entiendo. curva donde se ve cómo baja la producción, donde está Y y R. La de la IS. Sí, esa. Pero voy a conectarme otra vez porque se me fue la señal en... Ok, gracias. Deme un segundito. Ahí estamos. Licenciada, yo no le puse magnitud ya viendo esto, pero sí tenía en cuenta, en mente eso. O sea, que por la ecuación había una caída en la producción. No, pero sí tenían que poner que era mayor, o sea, el efecto, como decían por ahí, el efecto multiplicador, o aunque no usen la palabra multiplicador, que el efecto sobre la producción es mayor que el ajuste en sí de la reducción en el gasto del gobierno. Si se dan cuenta, no esperaba una respuesta tan elaborada, no que simplemente medir si se había comprendido esta parte. ¿Sí? Bueno, en el caso, Jacqueline, de la segunda gráfica, hablábamos que partiendo del mercado de bienes, podemos derivar o graficar la curva IS, que es la que tenemos en la parte inferior, donde el eje horizontal corresponde a Y y el eje vertical a R. ¿Sí? Ya hablando de la curva IS, entonces, tomando en cuenta el punto A, lo podemos trasladar a esa gráfica como lo tengo yo acá en pantalla. Lo tengo, de hecho, en el mismo color, en color rojo, las dos, si se dan cuenta. Entonces, partimos de ese punto de equilibrio inicial en A. O sea, no sé si su pregunta es, ¿por qué dibujé yo la curva IS? ¿Es esa la pregunta? Sí, más que todo, yo no llegué a la conclusión de que debía de hacer la segunda curva, solo hice la primera, tomando en cuenta de que sí, supuestamente eso era el mercado de bienes y servicios, pero me faltó la segunda, el análisis para llegar a dibujar una segunda curva. Ya. Entonces usted me pregunta que por qué debería dibujar una segunda gráfica. Sí, exacto. Bueno, mire, lo que está ilustrando en sí la segunda gráfica es el nuevo equilibrio, es únicamente eso. Entonces, ilustra el punto A y el B. Aquí lo importante era conocer si hay un movimiento de la curva IS o se alcanza un nuevo punto sobre la
curva inicial, la curva roja. Entonces eso era lo importante ahí, para hacer un análisis integral, es decir, un análisis completo, pero si, como les decía, si les faltó una gráfica, o sea, no, el ejercicio no está mal, si todo lo demás venía bien, pues siempre se asignan puntos y en realidad lo que se descontaría en este caso, si todo lo demás va bien, sería muy poco. Porque, sí. Pero los que la dibujaron y pusieron un nuevo punto en la roja, digamos que es la misma situación como que no se hubiera dibujado. ¿Sí? O sea, no pierden los puntos de la gráfica del mercado de bienes, la primera. Eso es, si está bien hecho el análisis y bien dibujadas las curvas, identificadas y todo eso, ahí no pierden puntos. Pierden por no haber abordado la segunda, pero no es que tengan todo el inciso A y el B perdidos, no, no es así. Ok, licenciada, muchas gracias. Veamos el último, si no nos da tiempo, pues lo seguimos en la siguiente clase, porque como les digo, lo que me interesa es que haya comprensión, porque esto se va a complicar más cuando a partir del martes que ya empecemos a hablar de medidas de política. Ahí ya se va a hacer un análisis más profundo, y más cuando le agreguemos el mercado de trabajo. Entonces, es importante dejar todo esto claro, y aquí hablemos de este segundo ejercicio, la serie 3, equilibrio simultáneo. Si se dan cuenta, ya el título les dice, ustedes tienen todo su material cuando están haciendo su examen, pueden consultarlo. ¿Esta qué clase fue? ¿Lo recuerdan? Fue la última clase, licenciado. Fue la última clase, exacto. Ahí, y es donde se resumía todo el contenido de lo que habíamos venido viendo. Un análisis de equilibrio simultáneo, ya juntábamos los dos mercados, el de bienes y el de dinero. Entonces se vio en la última clase de una forma bastante sencilla, porque habíamos analizado cada mercado por separado. Entonces lo vimos en una sola clase. Y recuérdense que yo recuerdo que en el segundo periodo yo mencioné que alguien me preguntó por la bibliografía, en qué libro estaba, algún tema que yo estaba abordando. Les dije que en realidad no es que yo siga solo un libro, sino que yo sugería que si se comprenden las clases se podría sobrevivir, pero me refería a que se puede vencer el examen. A eso me refería con ese término de sobrevivir, es decir, se puede vencer el examen, que es en realidad lo que ustedes pretenden como un objetivo inicial, acumular puntos. Entonces, aquí el planteamiento dice, considera una economía cerrada. Seguimos con la economía cerrada. Estaría además porque es lo que venimos viendo en clase. No les voy a poner economía abierta si no lo hemos abordado. Si se dan cuenta, ¿ustedes han encontrado algo aquí que yo no haya explicado durante las clases, sí o no? No, licenciado. Entonces, no esperen, pero siempre hay que ser muy claros. Entonces yo digo, análisis de economía cerrada representada por el modelo ISLM. Esto para que no se me confundan con el de oferta y demanda agregadas que vimos de forma muy superficial en la primera parte. Ilustrado dice, incluso ahí está ilustrada la gráfica. Y se habla de la tasa de interés que rige en este momento en la economía, es la tasa R sub 0. Y ahí tienen la gráfica, ¿verdad? R sub 0. Tienen esa gráfica y se toma en cuenta que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio y que en el mercado de dinero la oferta es mayor que la demanda. Luego se pide ilustrar con las correspondientes anotaciones, según lo aprendido en clase, el proceso hasta alcanzar el equilibrio simultáneo en esa economía. Estos 10 puntos. Y todavía les doy un tip. Recuerde que el orden en el que escribe los efectos es relevante y afectará su análisis y calificación. Eso es importantísimo. Y aquí tengo los criterios a evaluar, porque así ustedes ya, incluso esto es importante cuando uno se examina, a veces no da tiempo de realizar todo el examen, entonces uno va buscando sumar puntos y aquí se describe, y para que después no me digan cuántos puntos voy a dar por cada cosa, o sea, sí se da, no se pierde todo. Solo por identificar las condiciones en el mercado de bienes, un punto, otro por identificarlas en el mercado de dinero,
Luego, por la explicación de ambos mercados, 2 puntos para cada caso. En el inciso E, también pedía la descripción del proceso para alcanzar el equilibrio simultáneo en el orden en el que se presenta cada efecto o cambio en las condiciones. 3 puntos porque aquí hay más análisis. Y finalmente 1 punto por la conclusión sobre las nuevas conclusiones, tal como lo vimos en clase. A ver, tengo 10 minutos, no sé si me va a dar tiempo, pero si se dan cuenta hemos ido discutiendo las posibles respuestas, lo hemos hecho en conjunto y aún así no llevamos la hora todavía. Entonces, creo que en cuanto a tiempo no había mayores problemas. Entonces, usando la primera gráfica, yo ya se las daba. Y, R. Voy a pintar de LM. Ay. LM y S. Dice que se observa una tasa R sub 0 por aquí. Si se dan cuenta, ¿dónde se ubica la tasa? Por arriba del equilibrio, ¿verdad? ¿Sí? Celic. Licencia. Más o menos por aquí. Démosle a este y es sub 0, no importa cómo le hayan llamado. De cualquier forma se analizan todos los casos. El punto de equilibrio que debería observarse es el E, ¿verdad? Y E. Entonces, esa es la primera gráfica que ya se les proporcionaba. Y también se hablaba que el mercado de bienes se encuentra en equilibrio, que corresponde ahora a dibujar el mercado de bienes, que es una gráfica similar a la que hicimos para el ejercicio anterior, la primera. Pongámosla aquí demanda agregada o Z, como ustedes quieran. Yo creo que usé demanda agregada en la clase. Si se dan cuenta, en la curva IS, que es la que representa el mercado de bienes, ¿dónde toca la curva la producción? ¿En YN o en Y sub 0? ¿Dónde toca la curva de la condición que partimos de R sub 0? ¿En qué nivel de producción toca la curva? Yo R puse sub 0? YN, licenciada. YN. Entonces, ¿qué quiere decir? Si estamos claros en que es YN, bueno, voy a dibujar la curva de producción. Dibujemos una de demanda. Entonces, ¿dónde debería ubicarse ese equilibrio? El equilibrio en el mercado de bienes, porque ahí está tocando la producción. ¿Cómo debería ser? ¿Cómo debería ser? Debería salir más o menos así. ¿Sí? Aquí está en equilibrio. Mercado de bienes. ¿Sí? Eso solo estoy trazando partiendo de la condición planteada. Luego se habla del mercado de dinero. Mercado de dinero. La oferta es mayor que la demanda. Dibujemos mercado de dinero. De hecho, eso es lo que pedía el ejercicio. ¿Se dan cuenta? A y B, identificar las condiciones en el mercado de bienes y dinero respectivamente. Entonces aquí tenemos Y tenemos R, ¿se recuerdan?
La oferta acá, ese partido P, dice que la oferta es mayor que la demanda. ¿Cómo debería ser esa curva de demanda entonces? La nueva curva de licenciada sería mayor. La inicial. Ahorita estamos solo planteando la primera parte del ejercicio, es decir, solo planteando lo que se describe, solo dibujando. Ah, pero estamos en el mercado de dinero, ¿verdad? En negativo. Sí. La demanda es así, y aquí está la tasa R sub 0 porque dice que la oferta es mayor que la demanda, ¿verdad? Ahí se ve. ¿Sí ven? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Lick. Sí, ok, perfecto. Entonces, luego, ¿qué es lo que se empieza a hacer? Yo creo que sí nos va a dar tiempo de terminar. Vemos que el nivel de producción que se observa es mayor o menor que el que se debería observar. ¿Es mayor, licenciada? O sea, YN es menor que YE, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué se observa en el mercado de bienes? Que aumentará la producción. Pero ¿qué situación de desequilibrio observamos en el mercado de bienes? ¿O a qué puede conducir? ¿A un desequilibrio en la producción, licenciada? Uh-huh. ¿Cómo sería ese desequilibrio? Yo lo que hice fue que dibujé otra gráfica por encima de la demanda agregada inicial. ¿Otra curva? Sí, otra curva. Ajá. Hacia arriba. Sí, no, eso es, pero ¿cómo lo explicamos? Hay un exceso de demanda, ¿verdad? Sí, licenciada, eso le iba a decir que yo había entendido que había exceso de demanda y por ende había, como hay tasa de interés muy alta, entonces no hay inversión, había como escasez de producción. Sí, el ingreso entonces es menor, ¿verdad? Que el de equilibrio. ¿Qué pasa entonces con la demanda de dinero por motivo de transacción? Disminuye, licenciada. Disminuye, ¿verdad? Entonces, me estoy saltando unos pasos, esperaría que ustedes sí los hayan incluido todos, pero yo los estoy saltando por cuestión de tiempo. Motivo de transacción, ¿verdad? Es el que provoca esta situación, pero sabemos que la oferta monetaria en color rojo en la última gráfica es constante. Entonces hay un desequilibrio en el mercado de dinero caracterizado por una demanda menor que una oferta. ¿Sí? ¿Qué pasa con la tasa de interés entonces debido a esa situación de desequilibrio que en efecto se observa en la tercera gráfica? Si la demanda es menor que la oferta, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Una oferta mayor? Tendría que bajar la tasa de interés. Exacto. Tendría que bajar la tasa de interés. Entonces, ahí empezamos a ver también los movimientos, ¿verdad? Que se van dando. Llamémosle R sub E. ¿Sí? En este punto. Ahí vemos que hay un movimiento a lo largo de la curva porque lo que se ve afectada es la tasa de interés, una variable endógena. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, licenciada. Pero también sabemos que la tasa de interés tiene repercusiones sobre qué otra variable. Sobre la inversión. Entonces, ¿qué pasa con la inversión, que es parte de la segunda gráfica? Ahí se incrementa la inversión. Se incrementa la inversión porque está en función de la tasa de interés. Uh-huh. ¿Qué pasa entonces como la inversión es parte de la demanda agregada?
Yo puse que aumentaba la actividad económica, entonces, o sea, se incrementaba la producción. O sea, aumenta la demanda agregada. Ajá, se desplaza la demanda agregada. Sí, se desplaza. Lick, si no lo pusimos en ese orden, está malo. Es que malo Lo es muy, expliqué. que esté malo el ejercicio es muy extremo, pero sí dije que afecta. No quiere decir que pierda los 10 puntos, no. Si dibujó las gráficas bien, o sea, aunque el orden o la sucesión de efectos sea distinta, no tiene todo el ejercicio malo. Le da una pregunta. Sí, sí, Alejandro. Yo tengo duda, o al menos, pues, no me quedó muy claro cuál es el primero de los dos mercados que va respondiendo para ponerlo en orden. Creo que, o sea, yo sí expliqué qué fue lo que pasó, pero no sé el orden, cuál es el que responde primero, ¿verdad? Bueno, como estamos hablando de producción, es el mercado de bienes, según lo que expliqué yo también en la clase. Depende, Alejandro, depende cómo lo haya escrito también. Puede ser que tal vez sea correcto describirlo de otra forma. Pero como para indicar que hay un cierto nivel de renta y relacionarlo con el mercado de dinero, tendría que partir del mercado de bienes. Pero habría que evaluarlo. Muy bien, licenciado. Sí, bueno, recuérdense que ahora les he dicho que no todo lo que se dice sea la única respuesta. Puede existir otra posible respuesta, pero hay que justificarla muy bien. O sea, no hay rigidez acá, pero sí habría que señalar muy bien porque parte de otro mercado. Porque aquí la relación que se da es entre, primero que hay una renta distinta a la de equilibrio que afecta a la demanda de dinero y ahí es cuando introduce el mercado de dinero. Aquí lo que pretendo yo más que todo es medir cómo van respondiendo las variables, pero si van respondiendo en cierto orden. Entonces, como veíamos que la demanda agregada aumenta, vemos entonces que la producción entonces va a aumentar a Y sub E, alcanzando el punto de equilibrio señalado en la gráfica 1 con E. ¿Qué pasó entonces? Que también se pedía la conclusión. La conclusión, un puntito. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la actividad económica? Aumentó. Incrementó. Creció. ¿Y cuál es la consecuencia? En el caso abordado en clase decíamos que era desempleo y aquí. Un aumento del empleo. En la vida real, ¿cuál es el? Sí, porque no estábamos hablando de desempleo en sí en la clase que lo abordamos, pero aquí tampoco estamos hablando de esta variable, pero es una de las. Sí, María Isabel, no lo escuché. Yo no sé eso del empleo tampoco, le iba a decir. Perdón. Sí, no quería el empleo, es otra variable la que se ve afectada cuando. Que se ve afectada la inversión por una disminución en la tasa de interés, entonces eso incrementó la actividad económica y se transformó en un incremento de la producción. Cuando se calienta la economía, ¿qué pasa? Y lo vimos después de la pandemia, cuando se empezaron a abrir las economías, ¿qué pasó? Y lo estamos viendo todavía. Como una aceleración de la economía. Como se abrió como venimos. Ajá, y qué variable afecta, no es desempleo, es otra variable. La inflación. Exacto, se genera inflación. Esa es la conclusión. También lo dijo Aníbal por ahí. Ese era el examen. Y luego que se pedía, les voy a robar un minuto más, subir el material. Dentro de las instrucciones sí se establecía que no se podían entregar por otro medio. Esto es un requerimiento de la facultad. Hola, buenas noches. Porque la plataforma, como les dije, ingresaron desde el inicio. Buenas noches, desde las 6 hoy. Buenas noches, licenciado. Ahí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Dick. Buenas tardes, jóvenes, ¿me escuchan?
Sí, licenciado, sí se lo escucho. Muy bien, vamos a empezar la clase esta tarde. Hoy ya tema nuevo, después del primer